grabamos para la prueba, ¿no es cierto? Y eso. Ya. ¿Estamos listos, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Tienen en los computadores el Evius? Con los ejercicios con los datos de la prueba anterior, del control 3. Sí, yo. De uno, levanten la manito los que ya tienen en su computador el Evius con los datos. Carolina, Benjamín, Naslo, Myron, Luis y Ricardo. ¿Aquí están? ¿Estamos listos? Fenómeno. Techitos, entonces, repasemos un poquito conceptos. La idea que teníamos, ¿no es cierto? Este es un ejercicio, el ejercicio, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora, o sea, que tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, es un ejercicio, ¿no es cierto?, donde nosotros no deberíamos tener muchos problemas con linealidad, porque es un corte transversal. No es frecuente que nos encontremos eso. El ejercicio, ¿no es cierto?, tiene algunas gracias, ¿no es cierto?, en el sentido de que es un tema, ¿no es cierto?, donde se suelen presentar este tipo de problemas, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, claro, básicamente, ¿no es cierto?, todos sabemos que se trata de un problema de datos principalmente. Entonces, ¿no es cierto?, tendríamos que ver dónde podría producirse un problema como ese. Voy a buscar el ejercicio, ¿no es cierto?, entonces, y ya, y vamos a compartir pantalla. Ya, ahí lo está abriendo recién. Ya está, ok. En principio, ¿no es cierto? Yo les había dicho, oye, ¿sabéis qué? Echen una miradita a este tipo de ejercicios, de situaciones, ¿no es cierto? Lo primero que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, normalmente es mirar de qué diablo se trata este asunto, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, yo les podría, lo que habíamos comentado en clase, es que habíamos dicho, mira, es perfectamente posible, o muy probable, ¿no es cierto?, que este tipo de problemas se nos presenten, ¿no es cierto?, cuando tenemos relaciones muy directas, ¿no es cierto?, entre variables, ¿ok? Entonces yo diría, ¿no es cierto?, examinemos, a ver, antes que eso, ¿no es cierto?, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que el ejercicio, ¿no es cierto?, que se hizo originalmente, ¿no es cierto?, relacionaba la contaminación y la cantidad de espacio, ¿no es cierto?, con el precio de las propiedades, ¿no es así? O sea, usamos solamente dos variables acá, esto que está acá y esa que está allá, nada más. Tenemos otras variables más, ¿ok? Evidentemente, ¿no es cierto?, el ejercicio continuo, ¿no es cierto?, y por supuesto que uno podría decir, bueno, aquí hay otras variables más que podrían incidir, ¿no es así? Yo diría, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo una variable como contaminación podría afectar el precio negativamente, pero la distancia, ¿no es cierto?, también podría ser una cuestión importante, ¿no es cierto?, la criminalidad, que si yo, podrían haber varias cosas, ¿no es cierto?, que podrían ser importantes. Pero está ingresando gente. Entonces, hagamos una cosa, ¿no es cierto? Digamos que en primera vuelta, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto?, que planteémonos otro modelo. Simplemente hagamos eso, ¿ok? ¿Qué modelo les tinca? ¿Qué modelo les tinca, a priori? A priori, ¿no es cierto?, en realidad uno debería partir por examinar sus cifras, ¿no es cierto? Hagamos una cosa, partamos por ahí más mejor. Mostremos las variables que tenemos, ¿ok? Impuestos, pobreza. Ya está. Ahí lo que estoy haciendo es que voy a mostrar algunas de las variables que tenemos como explicadoras, como variables independientes, ¿no es cierto?, del precio. La constante obviamente no, ni el precio tampoco, y los residuos tampoco, ¿no es cierto?,
el precio es mi variable dependiente, ¿no es cierto? Los residuos, ya sabemos que son una variable ¿cómo se llama? Residual, y C es un escalar, es una constante, un vector columna, ¿no es cierto? Así que no tenemos nada que mostrarle a eso. Mostremos las otras variables, ¿ok? Ahí están las variables, ¿ok? Vista a simple vista, ¿no es cierto? A nadie le interesa mayormente qué es lo que pasa con ella, ¿no es cierto? O sea, podríamos entretenernos haciendo grafiquitos y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero vamos directamente a un análisis de correlación. ¿Les tinca? Digamos, veamos con eso, ¿ok? Porque de esta manera, lo que habíamos comentado en clases antes, ¿no es cierto?, es la manera en que nosotros podemos detectar, ¿no es cierto?, si es que vamos a tener problemas con alguna de las variables, ¿ok? Aquí está mi matriz de correlaciones, ¿no es cierto?, entre las distintas variables, ¿ok? ¿Estamos, Chancho? Observamos que tenemos varias variables que podrían ser potencialmente problemáticas. En principio, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, el factor de inflación de varianza, ¿no es cierto?, nos afectaba, ¿no es cierto?, significativamente cuando teníamos más de un 40% de correlación positiva o negativa, ¿no es cierto?, entre variables. Y fíjate que aquí tenemos varias en esa condición. Por ejemplo, tenemos esta ACC, que ni me acuerdo qué diablos era, ¿no es cierto? ¿Qué era ACC? ACC, índice de accesibilidad a las vías estructurantes. Esta ACC, ¿no es cierto?, con criminalidad, ¿no es cierto?, tiene una correlación positiva del 62%. La distancia con ese acceso, ¿no es cierto?, tiene una correlación negativa de menos 49%, que es alta, ¿no es cierto?, y que podría no ser tan problemática. Pero los impuestos, ¿no es cierto?, con la accesibilidad, ¿no es cierto?, tienen un 91% de correlación. Los impuestos con la accesibilidad, con el índice de contaminación, ¿no es cierto?, tiene un 61%, y así por el estilo. Nos encontramos con hartas variables con problemas. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí tenemos una con 77%, por ejemplo, negativo, entre distancia y contaminación. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Aquí hay varias variables, ¿no es cierto?, que podrían tener problemas. ¿Ok? Tenemos en principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. ¿Ok? Entonces, hagamos una prueba simpática. ¿Les tinca? Hagamos como que, hagamos simplemente una regresión, ¿no es cierto?, entre relacionemos el precio con todas las variables que tenemos, solo para ver qué es lo que nos va a pasar. Es solamente para mirar. ¿Ok? Lo malo es que vamos a tener que generar variables para todas estas cosas. ¿Ok? Y ahí vamos a tener algunos problemillas. ¿Ok? Una lata la cosa, ¿no es cierto? Pero en principio, recordemos, ¿no es cierto?, que se trataba de modelos logarítmicos esta cuestión. Ah, ¿Se acuerdan algo de precios hedónicos ustedes en microeconomía? ¿Vieron precios hedónicos? Precio hedónico, ¿qué es eso, profe? Ah, tenemos un problema. ¿Nadie sabe lo que son precios hedónicos? ¿Enchitos? No, no, profe. A ver, hay que explicar algo de microeconomía. Pero este tipo de cosas son útiles para ustedes, ¿no es cierto? O sea, en realidad ni siquiera es tan triste que tener que explicar estas cosas porque tiene sentido para el ingeniero comercial. Mira, los precios hedónicos, ¿no es cierto?, se refiere a que los bienes, ¿no es cierto?, en general no prestan una utilidad directamente, ¿no es cierto?, por el contenido mismo del bien. O sea, los bienes, ¿no es cierto?, satisfacen muchas necesidades simultáneamente. ¿Okay? De hecho, la teoría microeconómica más moderna, ¿no es cierto?, te dice que la gente demanda relativamente pocas cosas, ¿no es cierto?, y que en realidad los bienes son satisfactores de, ¿cómo se llama?, de esas pocas cosas. Ahí se ha vinculado con las teorías de la psicología, qué sé yo, sobre autorreconocimiento, qué sé yo, necesidades básicas, ¿no es cierto?, necesidades de un montón de tipos, ¿no es cierto?, y que en realidad, ¿no es cierto?, los bienes satisfacen en una o más necesidades de ese tipo, ¿no es cierto?, de distintas maneras. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que en realidad, por ejemplo, que si yo cuando ustedes se compran un auto, ¿no es cierto?, no están comprando solo un método de transporte desde un punto A a un punto B. ¿Ok? El auto también representa otras cosas más, ¿no es cierto? La posibilidad de salir a pasear, ¿no es cierto?, que sea un auto cómodo, ¿no es cierto?, que sea un auto elegante, ¿no es cierto?,
el auto sirve para tirar la foca, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Para salir a vitrinear, para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De algún modo es una especie de extensión de sí mismo, ¿ok? Cuando ustedes compran una cocina, ¿no es cierto? Para llevarlo a un ejemplo más doméstico, ¿no es cierto? La cocina no es solamente una cuestión con fuego, ¿no es cierto?, para cocinar, ¿ok? También es un objeto decorativo, también es una cuestión que presta servicios adicionales, qué sé yo, si trae, qué sé yo, grill, ¿no es cierto?, si trae encendido electrónico, si trae un montón de cosas más, ¿no es cierto? Ese es el sentido que tienen los precios hedónicos, ¿ok? ¿Cómo se llama? Los componentes, los gadgets, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de los bienes y servicios de consumo, ¿no es cierto?, no prestan solo una función, sino que además traen aparejado, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, de otros elementos que lo hacen más atractivo, ¿no es cierto?, que incrementan su valor, ¿ok? Ya. Y eso, reitero, ¿no es cierto?, eso se incluye para bienes y servicios incluidos, ¿ok? O sea, aquí yo puse un par de ejemplos, ¿no es cierto?, que eran de bienes, ¿no es cierto? Pero también hay ¿cómo se llama?, de servicios. Indudablemente ustedes van a comer en un restaurante, por ejemplo, no les dan lo mismo cómo esté decorado el restaurante, ¿no es cierto?, ni cómo estén las mesas, ni cómo esté, ni dónde esté ubicado. Para ustedes no solamente se van a nutrir en un restaurante, ¿no es cierto?, sino que además les gusta que la comida esté bien hecha, sea sabrosa, esté en un lugar bonito, elegante, qué sé yo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Entonces, ¿sí? Esos son los contenidos hedónicos de los bienes. Y en vivienda, por supuesto, eso también pasa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entran los componentes hedónicos, ¿no es cierto?, dentro de una función ¿cómo se llama?, de utilidad, ¿no es cierto? Bueno, en la teoría, ¿no es cierto?, nos dice, mira, estos son factores de elasticidad constante, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, las funciones no son fáciles ¿cómo se llama?, de agregar en ese caso, ¿no es así? Son funciones, ¿no es cierto?, en las cuales tú tienes, son utilidades separables, ¿no es cierto?, pero integradas, ¿ok? Digamos, los modelos de utilidad convencionales, ¿no es cierto?, del tipo funciones Cobb-Douglas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, tienen en general, ¿no es cierto?, elasticidad de sustitución, ¿no es cierto?, que son constantes a lo largo de toda la función, ¿ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que ustedes pueden, ¿no es cierto?, que la variación porcentual, que si yo, por ejemplo, a ver, pensemos, no sé, en un restaurante, por ejemplo, significa, ¿no es cierto?, que ustedes están a la misma tasa dispuestos a cambiar, qué sé yo, decoración del local por calidad de la comida. Y eso no es muy cierto, ¿ok? O sea, lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, las funciones de utilidad, tal como se las mostraron ustedes con las Cobb-Douglas y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, tienen una utilidad que está limitada, ¿ok? Al revés, ¿no es cierto?, hay cierto tipo lo que se observa en realidad, ¿no es cierto?, es que las elasticidades de precios más bien son más bien constantes, ¿ok? Y eso requiere otro tipo de funciones de utilidad, ¿ok? Pueden ser funciones del tipo log-log, ¿no es cierto?, semi-logarítmicas, ¿no es cierto?, y otras cosas de ese estilo, ¿ok? O lo que es lo mismo, una casa bien ubicada, ¿no es cierto?, o sea, si yo, una casa, ¿no es cierto?, que sea espaciosa, ¿no es cierto?, pero, ¿cómo se llama?, pero mal ubicada, digamos, en un barrio feo, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, eh, nunca va a llegar a tener el valor, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de una casa mejor ubicada, ¿ok? O sea, la calidad de la casa tiene que ser mucho mayor, ¿no es cierto?, en la medida en que el barrio es muy malo, hay utilidad marginal decreciente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que hay utilidad marginal decreciente, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que mientras peor ubicada la casa, ¿no es cierto?, tiene que ser mucho mayor la calidad de la vivienda para que valga lo mismo, ¿no es cierto?, que en otro lugar. ¿Ok? Si se quiere, ¿no es cierto?, hay un atributo de utilidad marginal decreciente, ¿no es cierto?, en precio hedónico. Bien, ese es un poco, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con este asunto, ¿ok? Los componentes hedónicos de la vivienda, ¿no es cierto?, suelen estar fuertemente correlacionados, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, no es tan claro que aquí debamos utilizar funciones logarítmicas, ¿ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros estamos hablando del precio acá, ¿ok? Nuestra variable, ¿no es cierto?, a explicar, esto es una función inversa, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos explicando, ¿no es cierto?, es el precio, ¿no es cierto?, y por lo tanto, podemos trabajar con logaritmos, ¿ok? Pero
a ver, mensaje de fondo, ¿no es cierto? Cuidado, las funciones de demanda, ¿no es cierto? No son triviales, ¿ok? Los componentes hedónicos, ¿no es cierto? No es en una función de utilidad directa, ¿no es cierto? Vinculando a la cantidad, ¿no es cierto? Tendrían algunos problemillas, ¿ok? De especificación. En este caso, ¿no es cierto? Lo que me interesa, ¿no es cierto? Es que no hay ninguna razón para suponer de que esta cuestión sea lineal. ¿Estamos claros? Estos son logaritmos por lo menos, ¿ok? O semilogarítmicos o algo por el estilo. Entonces, por eso tenemos que construir funciones logarítmicas, ¿ok? Entonces, partamos entonces, muchachitos, un par de minutos, por generar nuevas funciones, ¿no es cierto?, asociados a los logaritmos ahora, ¿ok? O sea, nuevos datos asociados al logaritmo, ¿ok? Entonces, saquen el logaritmo a todas las variables que tienen, ¿ok? A todas las variables activas que tienen, incluido el precio, ¿ok? Eso es un poquito latero, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacerlo aquí al lado, ¿no es cierto? Digamos, Lprec, digamos, igual log de precio. ¿Ya? LACC. Profesor, Ujú. profesor, ¿Sí? hay compañeros que están esperando para entrar todavía. Joder, ya, espérate, ya vamos para allá. Ya, eso era. Se me perdió la cortina esta del... ¿dónde está la cosa? Ahí está. Amitito, ya. Sí, habían 3 personas esperando. Mm, mm. Ya, ok. Estamos... Ya, los que terminaron de calcular el logaritmo, de agregar las variables logarítmicas, porfa. ¿O están todos o les falta alguno? ¿Están todos listos ya o no? Myron está ok. Naslo. Luis Rivera, Juan, Joseph, Carolina Flores. Levanten deditos los que estén listos. Esperamos unos minutos, Naslo.
¿Ya? Ahora sí. Vamos a partir, ¿no es cierto?, simplemente por hacer una chanchería, digamos, ¿no es cierto? Pero tenemos suficientes datos como para hacer una chanchería. ¿Ok? Chanchería me refiero a que vamos a hacer una regresión con todas las variables que tenemos, ¿no es cierto? Eh, Pensando en que nos va a quedar más bonito así nomás, si les tinca, ¿no? Pensémoslo de la siguiente manera. Supongamos que vamos a explicar el logaritmo de los precios. El precio, así le llamamos. LPREC. Sobre una P. ¿Sí? Mm, 3, 4, 5, 6 variables. Ah, me faltó el león. Pero pongámoslo acá. ¿Tinca? Ya está. ¿Todos llegaron a esto? ¿Sí? ¿Todos estamos? Bien. Hagan una cosa, ¿no es cierto? A ver qué es lo que ocurre. Dijimos, ¿no es cierto?, que había una cuestión que estaba fuertemente correlacionada una con otra, ¿no es cierto? Pensemos, ¿no es cierto? Eliminemos el logaritmo de la distancia. ¿Les tinca? ¿Qué es lo que nos pasó ahí? Ups, borré la otra. Sería idiota. Para el que ha borrado, el edist. Fíjate que, a ver, volvamos a la ecuación que habíamos dicho. ¿Estamos todos listos aquí, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, fantástico. Parece que están todos listos. No veo que nadie me diga que no. A ver, a quien no haya llegado a este punto que grite. Ya, pues, bueno, ya. Bien, sencillo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si ustedes miran este resultado, ¿no es cierto? Y se acuerdan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la prueba, ¿no es cierto?, habría encontrado, ¿no es cierto?, que el logaritmo de la contaminación, ¿no es cierto?, aquí en este caso no aparece como significativo. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que aparece significativo, ¿no es cierto?, cuando tengo pocas variables independientes, ¿no es cierto?, y aquí no aparece significativo. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos, mira, el problema que tenemos con la multicolonialidad, ¿no es cierto?, es que a veces se nos presenta como un problema de estabilidad de datos. En este caso tenemos más de 500 datos, ¿no es cierto?, y sin embargo nos pasan esas cosas tan raras. ¿Ok? Eso es un indicador de la presencia de multicolonialidad. ¿Ok? Eso es uno de los indicadores.
general, ¿no es cierto?, uno diría, mira, a ver, este modelo parece bueno, ¿no es cierto?, en el sentido de que explica muchas cosas, ¿no es así? Explica muchas cosas, ¿no es cierto? Todas las variables son bastante significativas, ¿no es cierto? No hay ninguna que que no sea significativa al 5%, de hecho, ¿no es cierto? Salvo este logaritmo de la contaminación, ¿ok? Sin embargo, el modelo no es muy explicativo, ¿no es cierto?, para la cantidad de datos que tenemos y para la significancia de las variables, ¿ok? Es un buen modelo, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, pero pasa esto raro, ¿no es cierto?, que se nos cambian los signos de la cosa. Vamos a ponerle nombre a esta cosa, ¿no es cierto? Le vamos a llamar ecuación 1, ¿ok? Esto solamente para no perderla, ¿ok? Entonces vamos a hacer una estimación, ¿no es cierto?, ahora en que vamos a decir, oye, a ver, ¿y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo elimino la cuestión de la distancia? ¿Qué es lo que nos pasó? Profe, ¿por qué no elimina la contaminación? ¿Ah? ¿Por qué no elimina la contaminación? Eliminemos la contaminación. O sea, a ver, no la eliminé porque es raro, ¿te das cuenta? Porque en la prueba, ¿no es cierto?, si ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, esa variable tenía un coeficiente negativo, ¿no es cierto?, y significativo, y era importante para la determinación del precio, ¿ok? No la eliminé por esa razón solamente, ¿ok? Y ahora, ¿no es cierto?, bueno, no quiero eliminarla, ¿no es cierto?, porque tengo un antecedente que era significativa en algún minuto, ¿ok? Solamente por eso. Pero podemos hacerlo inmediatamente después de esto, sin eliminar eso, sino que eliminamos otra cosa, ¿ok? ¿Qué es lo que nos ocurrió acá? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí nos pasó algo raro, ¿ok? Ahora, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que las variables pasaron a ser todas significativas, ¿no es cierto? El R cuadrado del modelo, ¿no es cierto?, no cambió mucho, ¿no es cierto? Cambió en 1%, ¿no es cierto? El logaritmo de la contaminación quedó significativo, pero quedó con un signo cambiado. Cambió el signo. Chanchitos, esto es lo que estamos diciendo que nos ocurre con los modelos con mucha colinealidad, ¿ok? Uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, es que tenemos un modelo que es muy sensible a cambios en las variables, ¿no es cierto?, es poco estable, ¿no es cierto?, en ese sentido, y lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, son cosas como estas. Cambios de signo en las variables cuando cambiamos datos, qué sé yo, ¿no es cierto?, cosas muy extrañas. Signos contraintuitivos, ¿no es cierto? O sea, habíamos visto que el signo de la contaminación, ¿no es cierto?, era negativo en los primeros modelos que habíamos hecho, ¿ok? Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí nos sale positivo y significativo. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, en realidad tenemos un problema, ¿no es cierto? Tenemos un problema, ¿no es cierto?, porque nos están saliendo datos raros, ¿ok? Y no es cuestión, en inferencia estadística y en estadística descriptiva le dirían, bueno, eso es lo que dicen los datos. En economía no es así la cosa, ¿ok? O sea, cuando salen cosas raras, ¿no es cierto?, uno tiene que ser capaz de explicarlo, ¿ok? Volvamos a lo que estaba diciendo Naslo, me parece que fue el que dijo algo, ¿no es cierto? Habíamos eliminado el logaritmo de la distancia, ¿no es cierto? Y cambiémoslo. Cambiémoslo, ¿no es cierto? El dist. Pero eliminemos el logaritmo de la contaminación, si lo extinta. ¿Sí? Deberíamos grabar esta otra ecuación anterior, ¿no? Ya, llamémosle, cancelemos esto, pongámosle un nombre, para que vayamos comparando. A esta cuestión le vamos a llamar ecuación 2. Ok. Entonces ahora, estimemos de nuevo, ¿no es cierto? Eliminamos ese logaritmo de la distancia, y volvemos al list. El logaritmo dejamos el logaritmo de la distancia y eliminamos el logaritmo de la, ¿cómo se llama esta? De la contaminación. ¿Ok? Ahí está. Y ahí de nuevo, ¿no es cierto?, volvemos a un modelo bastante interesante, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que tenemos puras variables significativas, ¿no es cierto?, y un bonito R cuadrado, ¿no es así? Todas las variables son significativas, ¿no es cierto?, no parece haber problema, ¿ok? ¿Tenemos problema o no? Ojímetro. ¿Cómo la ven? Sí tenemos un problema, chanchito. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí tenemos, ¿no es cierto?, el logaritmo de los impuestos, ¿ok?
los impuestos afectarían negativamente, ¿no es cierto?, al precio. ¿Tiene sentido eso? ¿Eh? Fíjate tú además, ¿no es cierto?, que cuando eliminamos la variable de la contaminación, ¿no es cierto?, nos queda que aparentemente, ¿no es cierto?, el efecto de la contaminación se me fue a la distancia. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si mientras más distantes las cosas, ¿no es cierto?, están menos contaminadas? Veamos. Reitero, ¿no es cierto?, volvamos a nuestra base, a nuestro análisis de datos. No. Por lo Profe, mismo, sí. ¿cómo hace eso de poner todas las variables así todas de una en show? Así pone, así la que usted quiere, así en azul. Ah, control clic. Ah, ya, ya. Control clic, ¿no es cierto? O sea, mantengo apretada la tecla control, ¿no es cierto? Y le hago clic a la variable encima, ¿no es cierto? Y ahí se van agregando. Mira, ¿por qué les decía a priori? ¿No es cierto? Fíjense lo que pasa, ¿no es cierto?, con la variable impuestos. Tiene una correlación sumamente alta, ¿no es cierto?, positiva, ¿no es cierto?, con criminalidad, inversa con distancia. ¿Ok? Muy alta, ¿no es cierto?, también con contaminación. Y con este ACC, ¿no es cierto?, tengo una correlación del 91% con la accesibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Aquí, si aquí aparece algo extraño, ¿no es cierto?, en nuestra regresión, ¿no es cierto?, significa que, en realidad, ¿esta era? Sí, esta era. Puede, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, podría estar ocurriendo, ¿no es cierto?, que tenemos un problema, ¿no es cierto?, con nuestras variables, básicamente. Bien, eso es partiendo. ¿Ok? Lo que podría valer la pena, ¿no es cierto?, es hacer el trabajo a la inversa. ¿Ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros partimos, ¿no es cierto?, con el ejercicio inicial. ¿Usted se acuerda, ¿no es cierto?, cuál era el ejercicio inicial de la prueba? ¿No es cierto? Yo en la prueba se les decía, oiga, haga una regresión en que relacione contaminación y espacios. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes originalmente les habían dicho, ¿no es cierto?, esta, L del precio, ¿no es cierto?, C, el log, volví a generar esa variable, L, Lprec, era Lprec nomás. Sí. Ahí sí. Eso era el ejercicio de la prueba, ¿se acuerdan ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Bien, esa era como la ecuación inicial, ¿ok? Entonces, uno lo que podría decir, ¿no es cierto?, en este caso en realidad es partir al revés, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, si uno se propone un modelo con pocas variables, ¿no es cierto?, uno podría ir agregando variables. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, yo tengo puras variables significativas, ¿no es cierto?, muchas variables significativas, absolutamente significativas, pero tengo un R cuadrado relativamente bajo. Estoy explicando, ¿no es cierto?, apenas la mitad de lo que está pasando. ¿Ok? Uno podría estar estimado, ¿no es cierto?, tentado, ¿no es cierto?, a agregarle, ¿no es cierto?, variables para tener una mejor determinación de lo que está observando, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir ahora, agreguémoslo el logaritmo de la distancia. ¿Ok? Y nos pasa eso. ¿Ok? En que aquí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos algo parecido a lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, y no ha cambiado mucho la cosa. ¿No es así? Los espacios siguen teniendo un coeficiente positivo, ¿no es cierto? La distancia
aparece significativa, ¿no es cierto? Al 1% por lo menos, ¿no es cierto? Y con el signo esperado, ¿ok? Sigamos agregándole variables a esta cosa. Agreguémosle... Los impuestos. los impuestos. Profe, igual con ese no aumentó casi nada el R cuadrado ajustado. Sí, efectivamente aumentó poquito. Eso tiene otro criterio. En realidad uno debería mirar más ahí los criterios Akaike y Schwarz. Eso te da más bien la eficiencia en el uso de la información. ¿Ok? Más que el cambio del R cuadrado. ¿Ok? Un insight. ¿Ok? Bien, ahí está. ¿Ok? Fantástico hasta aquí, ¿no es cierto? Sigue aumentando, ¿no es cierto?, qué sé yo, la calidad del modelo, ¿no es cierto?, sin mayores dificultades, ¿no es así? Profe, pero el signo del impuesto está incorrecto, ¿no? Eh, no a priori, es dudoso. Es dudoso. Uno sabe, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que las propiedades que pagan más impuestos, ¿no es cierto?, son las propiedades más valiosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno debería pensar, ¿no es cierto?, que hay una correlación alta entre impuestos y precios. Pero no significa que la causalidad sea positiva. O sea, en estricto rigor, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, a igualdad de condiciones, una propiedad que paga más impuestos debería valer menos que una que pague menos impuestos, a igualdad de condiciones. Si tú tienes dos casas iguales, pero una paga más impuestos que la otra, la casa que paga más impuestos debería valer menos. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de causalidad simplemente. Ya, ¿qué es lo que nos está quedando? Agreguemos, ¿no es cierto?, otra variable más, a ver qué es lo que ocurre. El logaritmo de la pobreza, ¿ok? Que está por los barrios pobres, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto?, aparece una variable interesante, ¿no es cierto? Pero mira, fíjate lo que me está pasando con el logaritmo de la contaminación. ¿Ok? En la práctica, la contaminación, ¿no es cierto?, lo que nos está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que está apareciendo, ¿no es cierto?, de nuevo como una variable conflictiva. Desde que en un principio aparece, ¿no es cierto?, como una variable significativa importante para definir el precio, ¿no es cierto?, va perdiendo relevancia. Por ahora tiene el signo más o menos correcto. ¿No es así? Y después, ¿no es cierto?, podemos seguir agregándole variables, ¿no es cierto? ¿Qué variable nos falta? El LACC, parece. El LACC, ¿no es cierto?, resultó, ¿no es cierto?, que no es muy significativo, ¿no es cierto? Y los demás parámetros están más o menos bien. ¿Ok? LPOP, ¿qué era el LPOP? Déjame ver. Ah, pobreza. Eso es pobreza, ¿no es así? Eso le quita valor a las propiedades, ¿no es cierto?, el hecho de que esté en un barrio con mucha pobreza. ¿Y qué otra variable nos falta? El ECRIM. Y con el ECRIM, ¿no es cierto?, fíjate lo que nos ocurre. Mira lo que pasó acá. Desaparece la significancia de la contaminación y aparece como muy significativo el crimen. ¿Estamos claros? Bien, aquí tenemos evidencia, ¿no es cierto?, de un problema de multicolonialidad, ¿ok? Quizás valga la pena, ¿no es cierto?, que echemos una miradita al gráfico de residuos, por ejemplo. Ahí está. Esto deberíamos haberlo visto con cada una de las ecuaciones anteriores para ir viendo qué es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Fíjate que aquí ya lo vamos a ver, eso, lo estamos recién empezando a ver esta cosa, pero aquí está claro, ¿no es cierto?, que aquí hay un problema. A ver, hay problemas de lo que se llama autocorrelación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esta cosa, ¿no es cierto?, tiene un patrón.
más o menos sistemático, ¿no es cierto?, el comportamiento de los residuos. Pero además tenemos aquí, ¿no es cierto?, un conjunto de variables, ¿no es cierto?, que está asociado al precio, que claramente tiene un problema de heterocedasticidad. Vamos a tener que más adelante, ¿no es cierto?, a lo mejor podemos usar el mismo ejemplo, vamos a ver, ¿no es cierto?, a qué variable podría estar asociada esta heterocedasticidad que observamos en este tramo. ¿Ok? Por ahora, ¿no es cierto?, estamos viendo otra cosa, ¿no es cierto? Por ahora estamos viendo simplemente multicollinealidad. Bien, aquí, ¿no es cierto?, una de las cosas que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es ver qué es lo que está pasando con estas variables. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, si asumimos de que aquí hay un problema de collinealidad, ¿no es cierto?, el modelo es bueno, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que tenemos un conjunto de variables que explican bien y que son bastante significativas. Igual tenemos un problema, y que este es el problema más frecuente a todo esto que encontramos con multicollinealidad, que tenemos variables que a nosotros a priori, ¿no es cierto?, deberían ser importantes, ¿sí? Y cuyo signo va cambiando o tienen una significancia sospechosa, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. ¿Ok? La contaminación parece ser una cuestión que va en esa línea. Parece que, ¿no es cierto?, tenemos un problema con ¿cómo se llama esto? Tenemos un problema de collinealidad, ¿no es cierto?, de la contaminación con otras variables. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Una manera de verificar este asunto, ¿no es cierto?, era, por ejemplo, hacer una regresión auxiliar, ¿no es cierto?, sobre para intentar ver qué es lo que pasa con el logaritmo de la contaminación. Parece ser que ese es el problema más grave que tenemos. ¿No es así? Veamos, ¿no es cierto? Entonces hagamos entonces, por ejemplo, una ecuación, ¿no es cierto?, donde tengamos el logaritmo de la contaminación, ¿no es cierto?, como función de las otras variables. ¿Les tinca? Pongámosla con constante, a ver, así por molestar. Fíjate lo que dice aquí. Yo di vuelta, ¿cacharon lo que hice, no? ¿Chanchitos? ¿Pueden? Sí, profe. ¿Puede repetirlo, por favor, profe? No. A ver, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo fue lo que hice? A ver, como para no... A ver, para no hacer muchas cagadas. Lo que dije, ¿no es cierto?, es que esto era LPREC C eso. ¿Sí? Eso era lo que yo tenía. ¿Ok? Lo que yo hice, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?, es la gracia del editor de Levius, ¿no es cierto?, es que simplemente borré todo eso que estaba antes del logón, ¿no es cierto?, y lo puse para el otro lado. ¿Ok? Saqué el logaritmo de los precios, ¿no es cierto?, para afuera, y dejé esta otra ecuación de regresión. ¿Sí? Sí, profe. Ya está, fíjate lo que nos pasa acá. Aquí, entonces, está claro, ¿no es cierto?, que tenemos un problema serio. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, tenemos un problema serio, ¿no es cierto?, porque mira, fíjate, ¿no es cierto?, que el conjunto de las otras variables, ¿no es cierto?, explican en un 81,2%, ¿no es cierto?, la variación del logaritmo de la contaminación. El logaritmo de la contaminación parece ser entonces una combinación lineal de otras variables. ¿Ok? Hay algunas no muy significativas. No nos interesa lo que pasa en realidad con esta cuestión, nos interesa el poder predictivo que tenga sobre los precios. ¿Ok? En principio la constante, ¿no es cierto?, es que sea una constante significativa no es muy interesante, pero ocurre, ¿no es cierto?, que aquí el logaritmo de la distancia tiene una correlación muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre la contaminación. Lo mismo pasa con la población, y lo mismo pasa con el crimen. ¿Ok? Son relaciones muy fuertes con signo positivo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? usted determina la correlación en la parte de probabilidad, pero si usted quiere ver esa tabla con la tabla R con todas las variables, ¿esa es también la correlación, o no, profe? No. Aquí lo que estoy haciendo es una regresión. ¿Te das cuenta? Recuerda lo que dijimos en clase. El problema de multicollinealidad, ¿no es cierto?, se puede presentar, y por eso es un análisis preliminar simplemente, ¿no es cierto?, por una alta correlación entre variables. Pero también se puede presentar cuando una variable, ¿no es cierto?, es producto de una combinación lineal de las otras. Y eso puede pasar con más frecuencia, ¿no es cierto?, cuando tenemos muchas variables en un modelo de regresión. ¿Te das cuenta? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es una especie de construcción, si se quiere, ¿no es cierto?, de cómo podríamos determinar la variable contaminación.
y la variable logaritmo de la contaminación, ¿no es cierto? Aquí observamos, ¿no es cierto?, que el 81% de la variabilidad de la contaminación la explican otro conjunto de variables. Esto no lo ves directamente en la matriz de correlación, ni en la matriz de varianza ni covarianza. Esto no lo puedes ver directamente. Porque son relaciones pareadas, ¿te das cuenta? En la tablita que vimos al principio, ¿no es cierto?, mostrábamos la correlación, ¿no es cierto?, que había entre pares de variables, pero no en la combinación lineal de variables. ¿Te das cuenta? Eso es una de las cosas que dijimos que se complicaba en este asunto. Porque podía ocurrir, ¿no es cierto? Y de hecho ocurre que las variables, ¿no es cierto?, que una variable, ¿no es cierto?, sea una combinación lineal de otras, de dos o más de las otras. En este caso, ¿no es cierto?, fíjate lo que nos pasó. Efectivamente, ¿no es cierto?, el logaritmo de la contaminación, ¿no es cierto?, está determinado por una combinación lineal, ¿no es cierto?, entre la distancia, la población y el crimen, por lo menos. ¿Te das cuenta? ¿Entendió eso? Sí. Sí, profe. En eso los remito un poco, ¿no es cierto?, a lo que ustedes aprendieron sobre dependencia lineal. ¿Se acuerdan? Ustedes me imagino que vieron matrices, ¿no es cierto?, en álgebra lineal, ¿no es cierto?, en álgebra 2, algo así, me imagino, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahí aparecía eso, ¿no es cierto? La independencia lineal, ¿no es cierto?, en una matriz, no es solo sobre pares de datos, sino sobre combinaciones de las columnas o combinaciones de las filas. ¿Ok? Esto es lo que estamos mostrando aquí ahora. Bien, esto significa, ¿no es cierto?, que significa varias cosas. Un camino directo, ¿no es cierto?, que podríamos utilizar, ¿no es cierto?, como habíamos dicho en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, era simplemente omitir la variable contaminación, porque no aporta mucho más información. ¿Ok? El problema que tenemos con eso, ¿no es cierto?, es que estamos introduciendo un sesgo. No aporta mucho, ¿no es cierto?, pero es una variable importante, ¿no es cierto?, en la cosa, y tenemos un problema, ¿no es cierto?, porque al eliminar esta variable, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, una distorsión en los coeficientes de las demás variables. ¿Ok? ¿Qué otras soluciones teníamos para problemas de colinealidad? Bueno, podríamos hacer una primera diferencia, pero esto es un corte transversal. ¿Ok? Y esto significa, ¿no es cierto?, que tenemos un problema por ese lado, ¿no es cierto?, porque no tenemos un ordenamiento de la serie. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la primera diferencia en este caso, ¿no es cierto? En este caso puntual, ¿no es cierto?, es un poquito más complicado, porque no tenemos un ordenamiento a priori, ¿ok? No tenemos un ordenamiento en el tiempo, en nada que se le parezca, ¿no es cierto? No es llegar y hacer una serie de... En fin. Otra posibilidad, ¿no es cierto?, era usar los residuos, ¿no es cierto?, de la regresión de esta, ¿no es cierto?, sobre las demás. Eso podemos hacerlo, ¿ok? Tenemos esta regresión, ¿no es cierto? Miremos los residuos. Eso. Mire qué curioso lo que tenemos. Me llaman mucho la atención estos residuos cuadrados acá. A ver, déjame verlo, eso no lo había visto, no lo había visto. Mm. Está bien raro eso, ¿no? Ya, pero está bien. Ahí está el gráfico de residuos solo. Ah, bueno, Profe, ¿y el esto es verde que cuatro. indicaba? Ah, El otro, el verde que indicaba, el estimado. espérate. Te lo muestro al tiro. Claro. El verde, ¿no es cierto?, son las estimaciones. Ah, ya. Sí, lo que pasa, ¿no es cierto?, que aquí tenemos casos, ¿no es cierto?, en que tienen el mismo precio, qué sé yo, ¿no es cierto?, por eso me salían esos residuos cuadrados. Porque los precios no son muy continuos, son más bien discretos. Por eso salen así como raros. ¿Ok? Profe, y cuando usted nos preguntaba si los residuos iban hacia arriba o hacia abajo, ¿cómo lo vemos eso? Eh, si tienen un Aquí se puede ver. patrón de comportamiento sistemático. Eso es, veamos. Sí, o sea, gráficamente, ¿no es cierto?, tú podéis verlo. Eso.
Mira, esto tiene cosas raras, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos un tramo, ¿no es cierto?, con que los residuos son tremendamente exagerados, ¿no es cierto? O sea, tienes tramos, los comportamientos raros desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto?, tienen varias técnicas para analizarse, ¿no es cierto? Este, ¿no es cierto?, parece tener un comportamiento sistemático. Si tú te fijas aquí los residuos, ¿no es cierto?, en este tramo, hacen como una U aquí. Si te das cuenta, esto hace como una cuncuna. Pero ojo, esta base de datos está ordenada en función al precio. ¿No es así? Ya, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? No. Aquí está ordenado en función de la contaminación. ¿Ok? Esto está ordenado en función de la contaminación, del logaritmo de la contaminación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que en relación a la contaminación, los residuos, ¿no es cierto?, tienen un comportamiento raro. Aquí está asociado este comportamiento de los residuos, ¿no es cierto? Está un poco extraño, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos a priori. Porque estamos hablando de un corte transversal. Hagamos una cosa. Esa pregunta me parece interesante, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer una cosa más. Vamos a guardar estos residuos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una cosa. ¿Ok? Vamos a generar, ¿no es cierto?, esos residuos. Vamos a decir, lo llamamos residuo, res_on, ¿no es cierto? Igual residuo. Vamos a la maña mía como siempre, ¿no es cierto? Y eso. ¿Ok? Ya está. Tenemos el res_on acá, ¿no es cierto? Para que veamos, ¿no es cierto?, lo que tú estabas preguntando. ¿Ok? Ahí. Ahí tengo mis residuos. ¿Ok? Supongamos, ¿no es cierto? A ver, veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Qué relación podría haber, ¿no es cierto?, entre los residuos? Recuerda que son los residuos respecto de la regresión que teníamos antes. Grafiquemos, por ejemplo, los residuos respecto no sé, del precio, por ejemplo. Del logaritmo de los precios. Mira. Aquí tienes, ¿no es cierto?, en un mismo gráfico, ¿no es cierto?, los residuos y el logaritmo de los precios. Están separados, digamos, porque por una cuestión de escala. Pero está más o menos claro, ¿no es cierto?, que no hay una relación muy, muy directa entre una cosa y la otra. ¿No es así? O sea, parece que por aquí no va la cosa. ¿Ok? Eh, digamos ahora que lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es mantener esto, ¿no es cierto? Pero vamos a decir, mira, ah, aquí lo tengo respecto del tamaño de las viviendas. Y aquí empiezan a aparecer de nuevo algunos comportamientos sistemáticos, si se dan cuenta ustedes. ¿Ok? Lo que me interesa a este punto, muchachos, es otra cosa. ¿Ok? Lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que observen simplemente, ¿no es cierto?, que en algunos casos, ¿no es cierto?, el comportamiento de los residuos no es fácil de percibirlo. ¿Ok? Eso lo estuvimos viendo hoy día, ¿no es cierto?, cuando estuvimos viendo heterocidasticidad. ¿Ok? ¿Cómo se comportan en relación a qué se están comportando de esa manera los residuos? ¿No es cierto? No lo sabemos a priori. ¿Ok? Cuidado al interpretar los gráficos. Si ustedes ven aquí un comportamiento sistemático, ¿no es cierto?, de hecho lo vamos a ver más adelante, puede no querer decir mucho en un corte transversal, esencialmente. Pero si ustedes encuentran una relación entre los residuos y otras variables, ¿no es cierto?, entonces sí vamos a tener un problema. ¿Ok? Podemos buscarlo, de hecho, esa cuestión. Sí, borremos eso. Si quieren, busquémoslo. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir res_on, ¿no es cierto? Y busquemos, qué sé yo, con todas esas cosas, ¿no es cierto? Con todas las variables que tenemos.
Sorry. Ya está. El teléfono maldito. Vamos de nuevo a esta cosa, ¿no es cierto? Al análisis de correlaciones, ¿no es cierto? Ahí está. Con esto, ¿no es cierto?, ustedes tienen inmediatamente, ¿no es cierto?, algún tipo de inferencia respecto de qué es lo que está pasando en este asunto, ¿ok? Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tenemos una correlación alta entre esos residuos, ¿no es cierto?, por ejemplo, y fíjate en alguna variable como esta, por ejemplo, con el logaritmo de la accesibilidad, ¿ok? Tiene una correlación bastante alta, ¿no es cierto?, con el logaritmo de la accesibilidad. También la tenemos con el crimen, ¿ok? ¿Sí? Si quieren, mostrémoslo también en gráficos. Y un monito. Mira. La accesibilidad está medida como un índice de todo esto. No es es una variable más bien discreta, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Pero sí hay una correlación alta, ¿no es cierto?, con esta otra cuestión. Está más o menos, es más o menos claro eso. ¿Ok? Pues eso. ¿Ok? Ya está. ¿Qué es lo que me interesaba de este asunto? ¿No es cierto? Es decir, nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿No es cierto? Volvamos a nuestro tema inicial. A ver, ¿dudas sobre este asunto o no? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿qué otra solución teníamos para el problema de colinealidad? Bueno, una de las formas que nosotros teníamos, ¿no es cierto? También, o sea, repasamos un par de cosas, ¿no es cierto? Un par de ideas. Dijimos, mira, recapitulé un poquito. Dijimos, mira, en el modelo, ¿no es cierto?, todas estas variables parecen significativas, parecen relevantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Solo que tenemos un problema con la contaminación, ¿ok? La contaminación parece ser una variable importante, ¿no es cierto?, en el modelo. Sin embargo, en la medida que nosotros incorporamos todas las variables importantes, ¿no es cierto?, aparece con un signo cambiado, o bien aparece, ¿no es cierto?, con un problema de, ¿cómo se llama?, de significancia del parámetro, ¿ok? Reiteramos. Dijimos, mira, primera diferencia, en este caso no está tan fácil, ¿no es cierto?, porque tenemos un corte transversal. Podemos hacerlo, ¿no es cierto?, respecto de alguna variable, pero no es muy recomendable, ¿no es cierto?, porque en realidad estaríamos siendo menos arbitrarios. Podríamos, ¿no es cierto?, eliminar simplemente la variable, ¿no es cierto?, o cambiar de base de datos, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que se dicen, ¿no es cierto?, porque en la práctica son difíciles de hacer, ¿no es cierto? Una tercera alternativa, ¿no es cierto?, sería simplemente usar estos mismos residuos, ¿no es cierto?, que están acá, como variable explicativa del modelo. Veamos. LPREC, ¿no es cierto? Entonces, sí. Logaritmo del impuesto. Error. LCRIM. ¿Qué es lo que me falta? LACC. Parece que son todas las que teníamos. Sí. Y dupliquemos los residuos. Mira lo que pasó ahí.
¿Se ven los números que tenemos? Comparemos con la ecuación 2, me parece que era. No, era esa, era la ecuación 1, pero no sé dónde quedó la ecuación 1. Le cambié el nombre, ese idiota. Ya, bueno. Se guarda una, creo, profe. Sí, lo que pasa es que, no es que se guarde una, sino que tenéis que engañar un poco al sistema, nosotros tenéis que volver a grabarla. O sea, si no se graba una sobre la otra, eso fue lo que hice. Ya, no tenemos mucho como comparar con los resultados anteriores, ¿no es cierto? De cualquier manera, ¿no es cierto? En este punto, fíjense lo que nos pasó. Estos residuos, ¿no es cierto?, que son lo no explicado por todo lo demás, ¿no es cierto?, igual no son significativos, ¿no es cierto?, pero aún mejora la significancia de los demás parámetros, ¿ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, lo que uno puede, lo que uno obtiene en este caso, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, es un mejor desempeño de las otras variables, ¿no es cierto?, en el modelo, ¿ok? Yo estoy más seguro, ¿no es cierto?, de lo que pasa con estas otras variables, ¿no es cierto?, en la explicación del precio, ¿ok? Sigue siendo cierto, ¿no es cierto?, que los impuestos afectan en forma negativa, que los espacios, ¿no es cierto?, afectan en forma positiva, ¿no es cierto?, son ambas muy significativas, que la población, ¿no es cierto?, afecta en forma negativa, ¿no es cierto?, la pobreza, perdón, la criminalidad afecta en forma negativa, ¿no es cierto?, la distancia también, ¿no es cierto?, y la accesibilidad afecta en forma positiva. Este residuo, ¿no es cierto?, afecta en forma negativa, pero no significativa, ¿ok? O sea, no aporta información por sobre estas otras variables que tienen coeficientes negativos, ¿ok? Ahí estamos, ¿no es cierto?, con nuestro modelito, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí se obtienen ciertos resultados, ¿no es cierto?, que están dentro de lo que uno podría esperar de una cosa como esta, ¿no es cierto? No siempre son este tipo de resultados los que uno obtiene. Aquí lo que obtuvimos finalmente fue un mejor desempeño, ¿no es cierto?, de las variables de la variable que estaba siendo colineal. En este caso, además, ¿no es cierto?, la colinealidad, ¿no es cierto?, se manifiesta de una forma un poco distinta a lo que, de una de las maneras muy específicas, ¿no es cierto?, que suele manifestar. Aquí, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre es que tenemos inestabilidad de los parámetros. El modelo se hace súper sensible, ¿no es cierto?, a cambios pequeños, ¿no es cierto?, en la estructura del modelo, ¿ok? Y eso hace que los signos cambien incluso, ¿no es cierto?, o sea, que los coeficientes cambien de signo incluso, ¿ok? Eso es muy malo, ¿no es cierto?, es indicador, ¿no es cierto?, como les digo, de una altísima colinealidad. Aquí me interesaría ver una cosa más. Habían algunas fuentes de colinealidad que eran como bien complicadas de obtener, ¿no es cierto? O sea, a ver, en principio, en todo caso, ¿no es cierto?, lo que me interesa, una de las cosas que me interesaba a este punto, ¿no es cierto?, era que ustedes vieran también, ¿no es cierto?, que es lo que es un caso como bien realista, ¿no es cierto? O sea, no es un caso como bien realista, es un caso de verdad, ¿no es cierto? Cómo operaba, ¿no es cierto?, un problema de este tipo, ¿ok? ¿Cuáles son los resultados que uno obtiene, ¿no es cierto?, que uno observa, ¿no es cierto?, en una cuestión como esta. Este es un caso, ¿no es cierto?, en el cual las variables que inciden, ¿no es cierto?, en la variable que estamos estudiando, ¿no es cierto?, son variables muy reales, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que, claro, efectivamente, como habíamos comentado en el mercado inmobiliario, este tipo de variables influyen efectivamente en el precio, ¿ok? Y no es llegar y sacarlas. En otros casos, ¿no es cierto?, uno podría optar por decir, mire, saquemos esta otra variable, a ver, guardemos esta, digamos, para no perder esta cosa, ¿no es cierto?, guardemos esta. Llamémosle ecuación 2. Carezuela, ¿no es cierto? Llamémosla a esta ecuación 3. Ok. Ahora sí se grabó una segunda ecuación, ¿te fijaste? Porque lo habíamos pasado de otra cosa. Comparemos entonces, ¿no es cierto?, con esta misma ecuación, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a sacar simplemente, ¿no es cierto?, la variable que nos estaba molestando. ¿Ok? Mira lo que nos pasa. Y comparemos con la ecuación 3. ¿De dónde dejé la otra vez? Se me le perdió la ecuación. ¿Sería idiota? Ya.
Eh, ya está. A ver, aquí. Ok. Mm, ya, está cada día más genial. Ok, borremos esto. La ecuación 4 quedó como eso que está ahí. Ok, con el reason. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer otra ecuación. Eh, eh, Parece que eso era. ¿Falta algo ahí o no? Me falta una. Me falta el crimen. Ya está. Ahí tenemos los dos resultados, ¿no es cierto?, salidos de las dos ecuaciones. Aquí estoy comparando, chanchitos, lo que ocurre si es que yo incorporo los residuos, ¿no es cierto?, que si yo, que es una técnica que podemos emplear, ¿no es cierto?, para eliminar el problema de colinealidad, ¿no es cierto?, y si yo no, simplemente lo ignoro, el problema. ¿Ok? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cuando yo dejo ¿cómo se llama?, los residuos, ¿no es cierto?, miren lo que me va pasando con los parámetros. ¿Ok? A ver, la constante nos queda igual, ¿no es cierto? La variable, esta otra variable, ¿no es cierto?, el LAC 0079, 0079, 489, nos queda lo mismo. Las diferencias son muy pequeñas, si ustedes se dan cuenta. Fíjate los R cuadrados. En el caso, ¿no es cierto?, en que yo eliminé la variable, simplemente me quedó marginalmente más bajo, ¿no es cierto?, que con la variable agregada. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esto, no es cierto? Este indicador, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿dónde están las diferencias? A ver, logaritmo de los impuestos, RAC, LDIST, 015, 65, 52, igual. LSPSS, 9613. De hecho, ¿no es cierto?, nos está saliendo un resultado, ¿no es cierto?, en que la diferencia es casi, está al más del quinto decimal. El BCRIM. Claro, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en este caso puntual, ¿no es cierto?, el resultado, ¿no es cierto?, es súper parecido, es análogo, ¿ok? Es muy parecido, ¿no es cierto?, es lo mismo que si yo elimino la variable, ¿no es cierto?, y eso es porque en realidad las otras variables explicaban muy bien la contaminación, ¿ok? Eso es básicamente la razón por la cual esta cuestión sale muy parecida, ¿ok? De todos modos, la idea, ¿no es cierto?, es que si estos números fueran, o sea, si la dependencia lineal de la contaminación hubiera sido un poco más imperfecta, ¿no es cierto?, habríamos tenido cambios en los coeficientes también y habríamos visto el problema de sesgo que eso nos produciría. En este caso, ¿no es cierto?, lo que nos pasó acá es que la variable de contaminación estaba muy bien explicada, ¿no es cierto?, por las otras variables. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, incluso los residuos quedan como no significativos. ¿Ok? Y el resto de los coeficientes permanecen normal, permanecen en el mismo valor. ¿Ok? Eso es básicamente. Aquí, ¿no es cierto?, quizás valga la pena ilustrar un punto, ¿no es cierto?, que era una cuestión que habíamos visto también, que lo habíamos visto también en clase, ¿no es cierto? Cuidado con las manipulaciones matemáticas. Pensemos, por ejemplo, que aquí hubiera, que si yo, algún efecto escala, por ejemplo, con alguna de las variables que tenemos acá. No sé, cualquiera, la distancia, por ejemplo. Entonces, digamos, generemos una variable, ¿no es cierto?, como esta.
¿ok? Digamos que distancia 2, ¿no es cierto? Va a ser igual a dist por dist, ¿ok? Aquí tengo distancia 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, mira, a lo mejor ocurre, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, que la distancia, ¿no es cierto?, al cuadrado también tiene efecto, ¿no es cierto?, sobre los precios, ¿ok? Entonces, genero mi variable cuadrática, ¿no es cierto?, y ahora le saco logaritmo, ¿ok? Entonces le hago LDIST2 igual LDIST. ¿Ok? Listo. Y ahora yo quiero usar estas variables, ¿no es cierto?, en el modelo, ¿ok? Digamos que digo yo entonces L precio, L PEC, eso era. Sí. No vamos a usar todas las variables, ¿no es cierto? Vamos a usar unas pocas, ¿no es cierto? LPOP, digamos, y vamos a usar LDIST. Y LDIST. ¿Ok? Tan. ¿Qué pasó ahí? ¿Chanchitos? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo hicieron esa parte? Socios, ¿hay alguien ahí? Yo no, profe. ¿Yo qué? ¿Yo no qué? ¿Qué pasó? No hice esa parte. ¿Naslo, no lo hiciste? Intenta hacerlo y a ver qué me pasó ahí. ¿Alguien que se le ocurra? Preguntemos una cosa, ¿se entendió lo que estaba haciendo ahí yo? ¿O no? A ver, dejemos de compartir. A ver, lo que yo traté de hacer ahí, ¿no es cierto? Fue algo, ¿no es cierto?, que también ustedes pueden sentirse tentados a hacer, ¿no es cierto? O sea, ¿se acuerdan ustedes del modelo de Mince, ¿no es cierto? O sea, por relacionarlo con algo. Pero ustedes, ¿no es cierto?, que si yo cuando vieron microeconomía, por decirte algo, ¿no es cierto?, vieron rendimiento de la escala, ¿no es cierto?, y los modelaban con variables al cuadrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? En general, ¿no es cierto?, uno Sí, profe. tiende, sí. Bien, en general uno suele, ¿no es cierto?, usar los coeficientes cuadráticos, ¿no es cierto?, justamente para expresar relaciones de ese tipo. Rendimientos decrecientes, utilidades marginales decrecientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? O uno podría pensar, ¿no es cierto?, y cómo se llama, que el precio de una vivienda, ¿no es cierto?, puede disminuir, ¿no es cierto?, o puede aumentar, por ejemplo, qué sé yo, si es que por el tamaño. ¿Ok? Puede aumentar por el tamaño de la casa. Pero en la medida en que la casa ya es muy grande, ¿no es cierto?, adiciones al tamaño, ¿no es cierto?, no van a agregar mucho precio. O sea, si yo tengo una casa de, no sé, de 40 metros cuadrados, ¿no es cierto?, esa casa va a valer menos claramente que una casa de 45 metros cuadrados. ¿Cachai? Pero si yo tengo una casa de 300 metros cuadrados, ¿no es cierto?, esa casa no va a valer muy distinto de una de 305 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ya, la idea, ¿no es cierto?, ahí es que la superficie construida de la casa, ¿no es cierto?, probablemente tenga un efecto decreciente, ¿no es cierto?, sobre el precio de la casa. ¿Ok? Entonces, la especificación que a mí me gustaría hacer, ¿no es cierto?, sería del tipo, ¿no es cierto?, f de algo, ¿no es cierto?, f del precio, ¿no es cierto?, por ejemplo, va a ser igual, ¿no es cierto?, a un f de varias cosas, ¿no es cierto?, de muchas cosas, de Profesor, x sub i, ¿no es cierto?, coma, digamos, el tamaño, ¿no es cierto?, pongámosle z, coma, para reflejar este problema de los rendimientos a la escala, z sub i
al cuadrado. Profe, ¿Sí? no sé si a mis compañeros les pasará, pero yo solamente veo un cuadro negro grande en la pantalla. Sí, profe, hay un cuadro gigante también. negro que tapa todo. Ah, qué buena. Entonces quiere decir que no Y se no estamos, no estamos viendo nada, no se ve nada, no estamos aprendiendo nada. Ya, ok. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahí sí. Ñam. Es una falla de sistema, chanchitos. Eso, simplemente, ¿no es cierto? El paint no se vio nomás. Bien, a ver, lo que les estaba explicando, ¿no es cierto? Les decía, mira, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que uno quiera usar coeficientes cuadráticos en las regresiones, ¿no es cierto?, por esta razón, ¿ok? Lo que les explicaba antes, se entendió el ejemplo de lo que decía, ¿no es cierto? Una casa que sigue de 40 metros cuadrados, ¿no es cierto?, comparada con una de 45, probablemente tenga un efecto importante en el precio. Pero una casa de 300 metros cuadrados comparada con una de 305, probablemente no haya ninguna diferencia, ¿ok? El efecto de los metros cuadrados sobre el precio, ¿no es cierto?, podría ser decreciente. ¿Cómo capturamos ese efecto? Bueno, con la variable z cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, con la superficie al cuadrado, ¿ok? Incorporamos z, la dimensión, y z al cuadrado, ¿no es cierto? Buscando, ¿no es cierto?, que al minimizar los errores, ¿no es cierto?, esta variable, ¿no es cierto?, recoja el efecto de crecimiento, y esta otra, ¿no es cierto?, recoja este efecto de decaimiento, ¿no es cierto?, según la escala de la superficie construida. ¿No es así? Esa es un poco la idea, ¿ok? Esto es casi siempre, ¿no es cierto?, una cuestión muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y esto es especialmente fuerte en el caso de los logaritmos, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que estas dos son funciones, son transformaciones monotónicas. De hecho, ¿no es cierto?, si esto es el logaritmo, ¿no es cierto?, el logaritmo de esto mismo al cuadrado, ¿no es cierto?, es dos veces el logaritmo de esto que está acá. ¿Se dan cuenta? O sea, son funciones linealmente dependientes. Dos funciones linealmente dependientes. ¿Ok? Desde el punto de vista logarítmico. Eso fue exactamente, ¿no es cierto?, lo que nos pasó ahora. Cuando yo hice esta regresión, ¿no es cierto?, lo que hice, ¿no es cierto?, fue calcular el logaritmo, ¿no es cierto?, de la distancia al cuadrado. Calculé primero la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Estaba por aquí en alguna parte. ¿Se me perdió? Ah, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí distancia al cuadrado y le saqué el logaritmo. ¿Qué es eso? Bueno, matemáticamente, ¿no es cierto?, es lo mismo que tener dos veces esta variable de acá. Estas dos variables, ¿no es cierto?, tienen colinealidad perfecta. Son linealmente dependientes. ¿Estamos claros? De esa manera, ¿no es cierto?, si yo trato de hacer una regresión sobre esto, ¿no es cierto?, me sale ese resultadito. Aquí dice near singular matrix. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que yo estoy tratando de encontrar más soluciones que las ecuaciones que tengo, que las ecuaciones linealmente independientes que tengo. ¿Ok? Chichichi. Truco. Hagan esto, por si acá. Miren lo que voy a hacer acá. Profe, no se ve lo que está compartiendo. De nuevo, ya lo siento. Eh, por si acá, ¿no es cierto? Esto truco, ¿no es cierto? Así por molestar casi. Compartamos. Mira, genere una ecuación de esta manera. Llámenle L dis 3, ¿no es cierto? Igual L dist por L dist. ¿Te fijaste lo que hice? Fíjate que esta variable, L dist 3, ¿no es cierto?, es el producto del logaritmo de la distancia por sí mismo. O sea, es el logaritmo de la distancia, pero al cuadrado. ¿Ok? Ahora hagamos la misma ecuación que teníamos antes. Estaba haciendo una regresión acá, ni me acuerdo. Ya, pero veamos. L-trec, entonces C. L-crim, pongámosle cualquier lecera, ¿no es cierto? Log. Los impuestos. L-dist. Y ahí dio. Fíjate que ahí dio.
pasó ahí? La Carolina me levanta el dedito. ¿Qué significa eso? A ver, Carolina, cuéntanos, ¿cómo interpretas eso? ¿Qué pasó ahí, Tenchitos? Ojo, a todo esto, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí me aparece otra cosa más. De nuevo, ¿no es cierto? El LDIS, ¿no es cierto? Me aparece con signo negativo. La distancia me aparece con signo positivo. Pero me parece no significativa. De nuevo, aquí tengo colinealidad entre estas dos variables, ¿no es cierto? Y eso hace que esta cosa tiene el signo cambiado, tiene el signo al revés. ¿Ok? Aquí tengo una colinealidad que yo la fabriqué, si se quiere. Miremoslo, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, veamos cómo se comportan esas dos variables. El list. Mira. ¿Cachai? Que una es la sombra amplificada de la otra. Son fuertemente colineales las dos, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Y eso produjo ese resultado tan raro que vimos recién. Esto, mira. ¿Se dan cuenta? Estas dos variables, ¿no es cierto?, son poco significativas. Esta al 5% no es significativa y esta tampoco. Tiene los signos cambiados. ¿No es así? Pero ya habíamos visto que el logaritmo de la distancia sí tenía importancia en la explicación del precio. ¿Ok? Y lo tenía con signo negativo y significativo. Aquí nos aparece de nuevo, ¿no es cierto?, el problema de lo que decía recién, ¿no es cierto?, que si yo, la multicolonialidad ahora de nuevo se manifiesta, ¿no es cierto?, como signos raros, cambiantes, ¿no es cierto? En el resto del modelo no hay mucho que decir, ¿no es cierto?, pero signos raros y cambiantes, ¿no es cierto?, se nos presentan acá de nuevo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, a ver, cuidado, ¿no es cierto? Aquí un mensaje algebraico que a la gente se le suele olvidar nomás, tan simple como eso, mira. Lo que nos pasó aquí, ¿no es cierto?, es que, ¿dónde tengo el Paint? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, con esto, que el logaritmo, ¿no es cierto?, logaritmo de x cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a 2 veces el logaritmo de x. Pero el logaritmo de x al cuadrado no es lo mismo que 2 veces el logaritmo de x. ¿Estamos, Shanshu? Esto no hay que olvidarlo. Por si acaso, eso es álgebra elemental, digamos, pero he visto no sé cuánta gente caerse con esto. Cuidado con eso. Eso, ya, eso se llama solo experiencia, muchachos. Ya está. Entonces, ahora lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es ir a otro modelo, ¿no es cierto? Déjeme compartir ahí. Ya, ok. Chups, pero ya se me fue la hora. Ya lo siento. Viejos perros. Ya estamos pasados 5 minutos, ¿no es cierto? Pensaba que hubiéramos visto un modelito con serie de tiempo para que vean cómo se presentan en serie de tiempo y usar otras técnicas, ¿no es cierto?, para controlar multicolonialidad, ¿no es cierto? Pero se nos fue la hora. Lo siento. Lo vemos en la próxima clase. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay dudas sobre este asunto o no? Profesor, yo ya tengo una duda con otro tema. ¿Cuándo sería el cuarto control? El cuarto control. Probablemente la Control prueba. semana. O sea, a ver, estamos pasando heterocedasticidad, ¿no es cierto? Yo creo que la próxima clase podemos terminar de heterocedasticidad. ¿Qué significa? Que el miércoles subsiguiente podría ser el cuarto control. Ah, ya, profesor. Podría ser, dependiendo si alcanzamos a terminar el miércoles, heterocedasticidad. Ok. ¿Qué más? Profe, ¿Más dudas? entonces la próxima clase tendría las notas. Ojalá. La verdad es que estoy bien atorado de pega, ¿no es cierto, chiquillas? Me están cobrando Claro. un paper que había ofrecido, qué sé yo, ¿no es cierto? Tengo un montón de pega.
pero esta semana sí va a estar, eso sí. Ya me dieron plazo fatal hasta el jueves para mandar un paper, ¿no es cierto?, sobre una cuestión sobre medio ambiente, patilla. Me pillaron volando abajo, se me había olvidado que tengo que hacer unos cursos de posgrado a finales de mes, ¿no es cierto? Me estaban pidiendo material, en qué sé yo qué, eso se me había olvidado por completo. Y bueno, pero eso ya salí ese cacho, salí ayer en la noche. Como les digo, yo estimo que es muy probable que el miércoles esté listo, ¿ok? Pero no se los puedo asegurar. Con toda seguridad esta semana están las notas, eso sí. ¿Estamos, Chanchito? Bueno, profe. Más dudas, inquietudes. ¿Se entendió lo que vimos hoy día en clase, sí o no? O sea, en la ayudantía. Algunas partes sí, algunas partes no. Sí, profe, yo opino lo mismo. Algunas partes se entendieron, otras ni palote. Mira, la próxima clase, ¿no es cierto?, volvemos sobre el tema de multicolonialidad, ¿no es cierto?, y vamos a verlo con algún ejercicio, ¿no es cierto?, en serie de tiempo. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a repasar algunas cosas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para aspirar a que esta cosa quede más claro. Mira, en series de tiempo, ¿no es cierto?, la multicolonialidad se presenta de otra manera. O sea, suele presentarse de otra manera. Esto es un poco como, si se quiere, ¿no es cierto?, no sé, es como los médicos, ¿no es cierto?, en que con algunos antecedentes, ¿no es cierto?, con algunos síntomas, se hace un diagnóstico, ¿ok? Lo explicamos también eso en clase. Es lo mismo, es algo parecido a esto. La multicolonialidad en cortes transversales se presenta como lo que vivimos acá, casi siempre. Como variables raras, digamos, ¿no es cierto?, que tienen signos cambiados, ¿cachai? Que ¿cómo se llama? Como que se cambian los signos y cosas de ese estilo. Es inestable el coeficiente, ¿ok? Eso es lo más frecuente que se presenta en cortes transversales. En series de tiempo, ¿no es cierto?, suele presentarse de otra manera, en que tú tienes muchas variables poco significativas, ¿no es cierto?, pero el modelo es significativo en su conjunto, ¿ok? Y ahí hay que operar de otra manera, pero es el mismo problema, ¿ok? Lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la próxima clase y espero que quede más claro en la próxima clase, con otro modelo, digamos, en serie de tiempo. ¿Les tinca? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, profe. Ya, chanchitos. Nos vemos entonces el miércoles. Un abrazo, que les vaya muy bien y cuídenselo. Mire que el COVID anda, pero parece avión. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Nos Chao, chao. vemos. Chao. Chao, profe, cuídese.